Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, cesantes con cartón. Conversamos con el sociólogo Manuel Canales y con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Lo que importa es presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor. La gran promesa de la modernización en Chile es el acceso a la educación superior. El concepto de primera generación en la universidad fue uno de los grandes éxitos del país en los años 90 y en la década de los 2000, cuando la economía crecía y la expectativa era la movilidad social, una ancha escalera que llevaría a cientos de miles de chilenos rumbo a un futuro de realización profesional y de bienestar material. El cambio fue impresionante. En 1990, cuando terminaba la dictadura, había 249.000 estudiantes en la educación superior. Ese número se dobló hasta llegar al 500.000 en 2002. Y en 2011, con el CAE como principal herramienta, ya estaba sobre el 1.000.000. En apenas 2 décadas, la cantidad de chilenos estudiando en un nivel superior se multiplicó por 4. El resultado fue una oleada de nuevos profesionales. En 2010, solo el 22% de la fuerza laboral tenía educación superior completa. En 2025 ya llegamos a casi la mitad, el 41%. Y sí, según datos de la OCDE, estos nuevos profesionales han aumentado sus ingresos con respecto a quienes se quedaron solo con educación media. Pero la economía está siendo incapaz de absorber su nuevo conocimiento con trabajos de calidad que aprovechen a plenitud esa formación superior. Mientras la educación superior vivía un boom, inflado artificialmente por el crédito con aval del Estado y el lucro encubierto de muchas instituciones privadas, el mercado laboral quedaba muy atrás de esos cambios tan drásticos y tan tectónicos. El ciclo de descontento que tuvo sus mayores expresiones en la revuelta estudiantil de 2011 y en el estallido de 2019, puede entenderse al menos en parte como una crisis de expectativas frustradas debido al abismo entre la promesa de formar parte de una nueva élite profesional meritocrática y una realidad laboral mucho más modesta en cuanto a los resultados que ofrece. ¿Dónde estamos ahora, en 2025? Estamos viendo un fenómeno que crece en los últimos años: el desempleo y subempleo ilustrado. En julio, un informe de la Universidad Diego Portales alertó que el desempleo ilustrado llegó al máximo nivel desde que existen registros, un récord, con excepción de la pandemia, con un alza de 1,4 puntos respecto al año pasado. Si en 2011 el desempleo entre profesionales llegaba al 5%, en 2025 ha llegado hasta un pic del 8,1%. Y cuando se hace el foco en los nuevos profesionales, el dato resulta dramático: 15,9% de desempleo entre los egresados de educación superior menores de 30 años. Quiero repetir el dato: 15,9% de los profesionales jóvenes de este país tiene cartón, pero no tiene trabajo. Y muchos de ellos están además endeudados precisamente por esos estudios que hoy no le están sirviendo para evitar la cesantía. Y estas cifras además encubren otra realidad más profunda: los profesionales que sufren de subempleo por calificaciones. Esto es, personas que aparecen en las estadísticas como que tienen trabajo, pero no en un nivel en que aprovechen esa formación profesional. Abogados manejando Uber, profesores repartiendo pedidos de supermercado, ingenieros empleados en ocupaciones que apenas requieren saber sumar y restar. El año pasado, según datos de la UDP, se generaron 202.000 puestos de empleo para personas con educación superior completa. De ellos, 96.000, casi la mitad, se empleó en una ocupación de calificación media o baja, un descalce entre la oferta formativa y la demanda del mundo productivo que Chile no logra cerrar. Hay carreras que tienen una empleabilidad miserable en Chile, con más de la mitad de sus titulados sin trabajo después de un año de egresar, sin ningún tipo de trabajo me refiero. En esa categoría están carreras universitarias,
como traducción, artes y teatro, de institutos profesionales como animación digital y diseño de vestuario, y también de centros de formación técnica como técnico jurídico, laboratista dental y técnico en gastronomía y cocina. Es un ciclo de frustración que tiene efectos bien profundos, porque los años de esfuerzo y de deuda por conseguir un cartón se están revelando como una desilusión y para muchos como un engaño. Somos un país que está desaprovechando a la que al menos en teoría es la generación más y mejor formada profesionalmente de nuestra historia y sembrando un descontento del que ya hemos conocido sus consecuencias. Todo esto además en la cornisa de una crisis aún más profunda del mercado de trabajo que podría llegar de manos de la disrupción que cause el impacto de la inteligencia artificial. Ya en 2016, hace 9 años, el sociólogo Manuel Canales, que ha estudiado en profundidad este tema y que va a ser uno de los invitados del programa de hoy, advertía que muy pocos de estos jóvenes profesionales encontraron plazas acordes a la expectativa y que esto los había convertido en héroes derrotados que no encontraron su objetivo al final del camino y que temía, lo decía en 2016, que esto vaya en camino de hacer crisis, que los jóvenes cobren. Lo decía, repito, en el año 2016. Y no es solo un tema de ingresos, de plata, es una frustración sobre el papel que se ocupa en la sociedad, sobre el valor que realmente tiene la meritocracia y sobre todas esas promesas que están en la base de la modernización capitalista en nuestro país. Cesantes con cartón, profesionales en Uber, el desempleo ilustrado, ese es nuestro tema de hoy en Lo que Importa. El libro que quiero recomendar hoy es de un autor que probablemente para muchos de ustedes no requiera presentación. De todas maneras voy a decir algo sobre él, Byung-Chul Han, este filósofo coreano que se ha convertido probablemente en uno de los intelectuales más influyentes de nuestro tiempo, sino en el más influyente, con su crítica al actual modelo capitalista y sobre todo a la sociedad de consumo. Una crítica que se ha vuelto muy popular, es un ensayista además que habla en fácil y que es un gran pensador sobre cuáles son los principales desafíos de esta época en que estamos tan angustiados por la hiperconectividad, entre otras cosas. Y lo nuevo es lo que tengo en mis manos de Byung-Chul Han, Sobre Dios, pensar con Simone Weil. Es un texto en el cual de alguna manera el filósofo realiza un diálogo con quien considera y con quien dice es una de las figuras intelectuales más brillantes del siglo XX. Y sobre ese diálogo entonces es que plantea sus críticas acerca de cómo la sociedad actualmente, por ejemplo, está hablando del dolor, como también algunos de los elementos como el vacío, el silencio, la belleza, el dolor, la inactividad y el individualismo se ven en nuestra época. Una lectura bien fascinante en verdad para reflexionar. Bueno, si ya conoces a Byung-Chul Han vas a ir de inmediato por este libro y si no lo conoces también es una muy buena forma de empezar a entender a quién es uno de los pensadores más influyentes de nuestra época. Sobre Dios, pensar con Simone Weil es lo nuevo de Byung-Chul Han y ya está disponible en librerías y también en tiendas digitales. Estamos en Lo que Importa junto al sociólogo Manuel Canales. Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Daniel. Manuel, te citaba en la introducción del programa porque tú vienes desde hace largo tiempo, desde antes del estallido, haciendo este trabajo de conversar con jóvenes, muchos de ellos que, claro, tienen esta ilusión de la meritocracia, de ser primera generación de sus familias que van a la educación superior. ¿Con qué se encuentran esos jóvenes luego en la realidad? Para empezar, efectivamente lo que está en juego es la validez de la meritocracia. Uh-huh. Lo que está en juego es el aire de la esperanza promocional. La suerte que siga este proyecto se va a llevar consigo, para bien o para mal, ese componente, digamos, del sentir la vida, que es la esperanza de promover, de llegar a ser alguien, como se ha dicho de manera casi, no sé, entre dolorosa incluso, por esa negación del ser, del nombre que necesita un título. Y es tal cual en Chile. Entonces, lo que estamos hablando precisamente es cómo se está procesando el requerimiento, el interés de los jóvenes, el interés más esencial de sus biografías respecto a sus destinos
de trabajo, sus destinos laborales, sus destinos como identidad social. Y lo que estamos empezando a ver como la crisis, y así le llaman, de empleabilidad de los egresados, egresadas, sobre todo del sistema de educación superior no selectiva, pues todo esto está muy marcado por la estructura de clases. Un sistema de educación superior que estaba hecho para superar precisamente esa barrera, termina tomando la forma calcada de la estructura de clase y la reproduce a perfección. Hay universidades para un estamento y hay universidades para otro. Hay educación superior y hay educación superior inferior. Y todo se va marcando como todo en Chile, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos qué está pasando con esa masa de estudiantes que están egresando hace ya años de estos institutos y universidades no selectivas, sepamos que nos estamos encontrando con la cifra de Chile. O sea, acá se está jugando la historia, se está jugando la estructura social y se están jugando las existencias. Por eso estoy estudiando yo este tema. Yo no soy especialista ni en empleo ni en educación, porque siento que en el hablar y en el sentir de quienes hicieron ese camino completo, y lo vienen haciendo, digo, ya hace incluso una segunda generación casi ya, o aprestándonos, hay quien tiene sus dos padres ya con estudios de técnico, claro, y es técnico. Nos estamos jugando eso. ¿Y cuál es la sensación que tú ves en esas personas? ¿Cuál es el ánimo después de haber hecho lo que había que hacer, ¿no? Lo que la sociedad le decía, mira, tú para llegar a tal lugar en la sociedad, incluso más allá de un trabajo, un empleo, para tener un lugar en la sociedad necesitas esforzarte, necesitas ir a una institución de educación superior, endeudarte en la mayoría de los casos para poder hacer todo ese camino. ¿Con qué se encuentran después de haber seguido, digamos, el camino que les marcaba la sociedad? Claro, y así llegan a ese momento, como quien cumplió todo, claro, hasta endeudarse en el caso. Y se encuentran, por lo menos diría yo, en tres posibilidades. Uno, la más dura, de un segmento que no tengo cuantificado. Yo no trabajo así, pero se podría cuantificar. Y es curioso que nunca se haya cuantificado, que nunca se haya medido, que no se mida bien esto. Es un tema que me gustaría hablar porque me parece hasta turbio, o por lo menos de una indolencia técnica muy rara. Se encuentran, digo, con una puerta cerrada, con un barranco. Y lo viven maldiciendo. Antes de octubre, disculpa la expresión, puteaban. Ahora dicen pucha, pero es el mismo giro de un habla que ya no llega a poder nombrar eso, que queda como un espejo quebrado, donde no saben qué falló. Lo que sí saben que no tienen ninguna puerta. Unos quedan maldiciendo, otros llegan y cortan para rearmarse y ver qué hacer, porque la vida llama, y qué más pueden hacer. Con ese paso que dieron, cumplieron, mejor olvidarse, como si se pudiera. Les queda como un zumbido de un ser que no pudo serlo, y al mismo tiempo intentando rearmarse, recomponerse como persona. ¿Cómo eso se vive como un fracaso personal? ¿Se vive como un engaño del sistema? ¿Cuál es la sensación predominante? Antes de octubre y ahora se vive como fracaso personal. En octubre y durante los 5 años que se conversó en Chile, sobre todo 4, sobre los procesos reales, se vivía como un asunto estructural y colectivo. Parte del estado de ánimo tiene que ver con eso, con la vuelta a internalizar que el camino es solo y estás solo, y hiciste tal carrera no llegó a ninguna parte y no tienes a quién hablarle del tema. ¿A quién vas a ir a quejarte el estado donde está? En la política eso no existe. Hoy día están desolados, cada quien, repito, haciendo la pérdida, la frustración, el sentimiento de fraude, los más críticos. Los demás simplemente entre autoinculpándose por no haber tenido más talentos o porque no tuvo el estímulo cuando niño o quién sabe qué. Ahora, ¿no? Manuel, todo esto... Esos son unos, disculpa, sí, pero hay otros que sí entran y se encuentran con la otra cara del asunto, porque efectivamente hay algunos puestos de trabajo técnicos y profesionales, pero que tiran a una suerte de nueva forma de trabajo simple, de intensa aplicación de la mente, por ejemplo, pero en vacío, como quien va auditando planillas.
¿no? Son una suerte verdadera nueva clase obrera de la web, del comercio electrónico, de las bases de datos, ¿no? Que es un trabajo naturalmente no físico, pero tiene de las formas más duras que se hablaba al inicio de la Revolución Industrial, del trabajo fabril desmembrado, ¿no? De alguien que ya no logra encontrarse en su trabajo. Entonces sienten los que encuentran algo que es un trabajo que no está ocupando sus reales capacidades y le quedan sobrando su ingeniería. Una especie de cadena de producción de estos tiempos. Absolutamente. O sea, gran parte de los lugares nuevos de trabajos técnicos y profesionales son de ese tipo. La salud, la educación, los operadores eléctricos, los tendidos, la prevención de riesgos. Son empleos que cuando existen son copiosos, pero no pueden estar muy distintos en sus ingresos, por ejemplo, y en su valor a los destinatarios a los que está dirigido, que es la clase popular general. En salud, en educación es muy claro. Entonces sienten que de hecho, no reciben salarios significativamente distintos. Los que trabajan en esto sienten cada vez que debieran huir a emprender. El emprendimiento es como la idea de campesino antiguo, tener tu tierra propia y vivir de eso, o el antiguo artesano que tenía su herramienta y se iba a cualquier parte y cortaba el pelo o hacía lo suyo. Pasan a ser caminos bastante más sensatos para ellos hoy día. Después de fracasar en esto, por ejemplo, hay quien se reconvierte en estilista y se transforma en un maestro de su oficio. Los que pueden sobrellevarlo mejor. Otros lo viven encerrados en su casa, en el almacén de siempre, no sabiendo qué viene, si acaso se van de Chile o si acaso no saben qué harán 3 semanas más. Y está la perspectiva también de estos nuevos trabajos tipo Uber, tipo claro. Trabajar en reparto. Y no, es cierto que son come humano y come máquina, pero pagan probablemente... El operador de Rapid gana 35 o 40% sobre el mínimo. En general, los técnicos profesionales, los que hablamos, no llegan a eso. Efectivamente, no paga por encima del jornal. Y hay una estructura salarial en Chile que sigue siendo muy plana, ¿no? Salvo para un porcentaje que viene de carreras selectivas en universidades selectivas, la curva sigue siendo bastante plana. Tal cual la matriz productiva. No podría ser de otro modo. Si todo calza, hay una matriz de empleo donde un 85% son empleos simples y tendrán salario simple. Variará. No es que todos ganen lo mismo. En el fondo, había una diferencia de 3 veces, digamos, entre el que ganaba más y el que ganaba menos. Lo mismo que ahora. Alguien gana 400, alguien gana 1.200.000, pero son del mismo conjunto. Solo el dueño del fondo, digamos, o el capataz de mayor confianza. Claro. Hoy día, exactamente. No, el llavero es el que ganaba 3 veces más. Hoy día el profesional que logra insertarse más exitosamente llega a esos salarios un poco. Y el que no tiene los 600, 500 disponibles de pura disponibilidad y voluntad, como se dice, como antiguamente. Lo que no ha habido ni hay ahora y que se creyó que pudo haber en los años 60, 50, ¿no? Es la idea de una metalurgia, de una industria de automóviles o de producir autos, es decir, donde se requiriera trabajo capacitado. Porque al final el problema es eso. Los jóvenes, digamos, la sociedad no sabe qué quiere de sus jóvenes. En realidad los quiere como jornaleros. Esos son los puestos de trabajo que hay. En el retail, en la fruta. De hecho, se habla mucho del desempleo, pero los empresarios están haciendo ver una y otra vez que el problema es otro. El problema es que no hay personas que quieran emplearse en los trabajos de la agricultura, que son productivos. Llegan los migrantes, suplen aquello. El cobre pone la otra parte y no hay guagua. Y esto se equilibra un poco. Pero ya ves tú, la fórmula es muy poco ortodoxa. Si no hay cobre, si empiezan a tener guagua, si los migrantes no llegan, nadie... En fin, no anda. Esto anda sobre ortopedias y cojeras apenas, ¿no? Entonces, el tema final es eso. Mientras no tengamos la idea de que esta sociedad va a tecnificar su producción, de cualquier modo...
La pregunta es, ¿para qué estamos formando técnicos y profesionales? Manuel, y ahí está el punto, porque aquí hubo una tremenda inversión país, digamos, una especie de tremendo proyecto país que parecía tener sentido, que era decir, bueno, nosotros somos un país que se quiere desarrollar, que quiere aumentar su productividad. La productividad del trabajo tenemos que aumentarla para ser un país desarrollado. Ok, ¿cómo lo hacemos? Bueno, teniendo trabajadores más capacitados, teniendo trabajadores que tengan educación superior, y eso, lógicamente, y a todos nos parecía muy lógico, ¿no? Va a elevar la productividad de esos trabajadores y nos va a llevar por la carretera hacia arriba. Pero esa productividad no ha aumentado como hubiéramos esperado que aumentara. Nula. ¿Por qué? Crecimiento nulo. Es un caso alucinante de cómo se puede tener éxito en fracasar así. Es decir, donde tú tienes un alza de la matrícula de 200.000 a 1.400.000 en un rato, digamos, y en el mismo rato tienes una permanencia de la línea de productividad del trabajo. ¿Cómo fue que capacitando a toda tu fuerza de trabajo con títulos técnicos y profesionales, la productividad de tu trabajo es el mismo? El problema no está propiamente en esos institutos, ni en esas universidades, ni en esos jóvenes. El problema de ellos es otro. ¿Para qué se formaron? ¿Por qué tienen ese instituto? Esa es otra historia. El problema está en los puestos de trabajo. No hay modo de hacer productivo un puesto de cajera. Alguien decía, es que tú tienes que ver que una cajera, para que sea productiva, depende de las condiciones en que está, las condiciones de trabajo, si sabes tú cuánto se demora. Si tienes esa consideración, probablemente entenderás que puede ser más productiva si tú te fijas aquello. Puede ser, lógico, pero ¿qué más puede dar la cajera si el puesto de trabajo es el que no produce, no ella, digamos, ¿no? Y así pasa en general. De todos los casos que yo he escuchado, los puestos de trabajo que se abren no son productivos. No son puestos de trabajo de prevención de riesgo en la mina El Teniente o maquinaria pesada moviendo no sé qué industria, ni siquiera analista químico trabajando con química. Y estoy hablando de los casos exitosos, ¿no? Sino empleos que perfectamente podrían haber sido, se podría haber capacitado a la persona en el mismo sitio, como habitualmente ocurría y sigue ocurriendo. En vez de ir varios años a un instituto profesional. Por lo pronto no a una ingeniería. Y por lo pronto le pagan los 700.000, 600.000, 800.000, 500.000, según el caso. Si eres informático, pues que te paguen hasta 500.000 eventualmente si se trata de solo ver bases de datos. Entonces, no termina por configurar un cambio en aquello. A algunos, sin embargo, a los más deprivados, a los más que vienen más complicados, les reporta lo suyo. Como decía un señor, por ejemplo, claro, no trabajo en eso, pero me sirve. ¿Cómo le sirve? Bueno, hace un pololo, entonces entrena a 4 jóvenes en un baile y gana ahí 150.000 pesos. ¿No? Y sueña con su gimnasio en la casa, sueña con irse de Chile, ¿no? Que empieza a aparecer por todas partes, ¿no? La idea de acá no hay... ¿Eso tú has visto cómo aparece en estos años de investigación, de conversar con los jóvenes que están en cuarto medio? ¿Empiezas a ver también ese tipo de salidas ante un futuro que se fue, digamos, que un futuro que ya no es el que se prometía que iba a ser? O sea, lo que empieza a aparecer es lo que me atrevo a nombrar como una asfixia promocional. En el sentido de que no hay una expectativa cierta, como de algún modo con todos los temores y tal, todavía estaba hace 10 años. Había que apostarse. Ahora veo en cuartos medios, todavía estoy en proceso de análisis, pero bueno, ciertas reticencias, silencios mayores, conjuntos que no saben si llegar y hablar hoy día, su salir de cuarto. Algunos sí, muy claros en todo este camino, otros dudando ya. Otros quedando en silencio. Y sí, pues, empieza a aparecer la idea de a lo mejor no es mucho el destino, pero el pasaporte no es malo. Y a lo mejor limpiar waters en Alemania está bien. Limpiar waters en Chile no, porque acá llevan la marca de la inferioridad. O sea, es como la deuda que tienes que pagar, que allá no, es un trabajo. Porque ese es el punto, que si quedas de jornal en Chile, es la suerte del jornal. Como lo dijo este cantante tan desbordado, que es de derecha, ¿cómo se llama el señor Herrera? ¿No? Cuando dijo que a él le decían cuico, y que a él le gustaba que le dijeran cuico, y que a él le gustaba ser cuico, y tenía su explicación, y le dijo, porque si tú no eres cuico en Chile, tienes una vida pero horrible. No es así en Uruguay, dijo, no es así en Argentina. El señor, con lo desbordado, está diciendo algo muy potente y es muy cierto. Se puede ser trabajador jornalero en España o en Uruguay y no hay mella ni merma de dignidad.
En Chile, en cambio, lo ha sabido siempre la clase trabajadora. Estudia, no quedes en este puesto porque aquí es al día, para siempre. Bien, eso es lo que el Tú Puedes desde el 2005 capitalizó y condujo, interpretó a una perfección publicitaria, digamos, para beneficio de todos los actores, incluido, me imagino, alguna radio también por ahí llevará sus publicidades, digamos. Todos ganamos, ¿no? ¿Cuándo parte eso? Eso no estaba en el modelo original. El modelo chileno no contemplaba esto, si esto es ridículo, esto de capacitar a 1.400.000 personas. La dimensión tan gigantesca del cambio en tan poco tiempo. Nunca se vio, nadie la planeó, nadie dijo vamos a llegar a eso. Pensaban que llegarían a 300.000, 250.000, con la ampliación hacia las universidades privadas. Eso fue la comisión Brunner-Armanet. Claro, pero en el camino esto se convirtió en algo que no solamente era un beneficio político, porque marcaba una matriz política de orgullo nacional muy importante, que era el proyecto de la concertación, de esta meritocracia, de este Chile de primera generación. En el camino los bancos obtuvieron enormes beneficios gracias al CAE. En el camino se crearon todos estos negocios también de la educación superior. O sea, el juego de la pirinola, parecía que estábamos ganando todos, ¿no? Todos ganan así, la pirinola, eso, todos ganan, tal cual. Los que llevaban el temor eran los jóvenes, porque entendían, claro, sentían además la presión de los padres, pues el que no estudia ahora es porque no quiere, tienes que estudiar. Claro. Y ellos veían que el asunto, ya llegaban noticias, que no había ese retorno, que después de todo decía un joven, por ejemplo, antes de octubre, la polola le decía, estudia algo, mecánica, y él le decía, ¿para qué voy a estudiar mecánica? Para ganar los mismos 500.000 pesos que otro, y cuando hago tal cual, ¿no? Eso hoy día está tomando más cuerpo. Lo que eso trae de consecuencia, claro, se acaba el negocio, de hecho ya nadie habla de primera generación. Hace tiempo que no veo a los publicistas del modelo decirlo. Fue un aprendizaje, fue como un descubrimiento en el camino. Veámoslo así, yo creo que cuando se agota ya el discurso de la superación de la pobreza, que para los padres y abuelos de estos jóvenes de los últimos 15 años, tenemos a los jóvenes por obligación en cuarto medio, por obligación, si no te van a buscar, o te irían a buscar. Y en esa situación perfectamente, de hecho lo vuelvo a plantear hoy día, siempre lo digo, ¿quién se para delante de un cuarto medio común y le dice a los jóvenes, joven, bien, llegaste aquí, tu paso, te recomiendo que hagas esto? Nunca he escuchado una respuesta de las personas dirigentes de cualquier tipo. Nadie sabe qué decirle. Porque ya no está claro. Porque la clase dirigente sí sabe que no es nada claro seguir esos caminos. Y no lo harían para sus hijos. Claro. Y por lo tanto tampoco les da para decirle a los jóvenes, anda y métete allí, ¿no? Tampoco saben qué decirles. Bueno, eso somos todos nosotros, no sabemos qué decirle. Ahora, bueno, hay alternativas, tú decías alguna, está la alternativa de decir, bueno, voy a seguir un camino laboral o me voy a ir de Chile. Hay también alternativas que vienen desde el momento en que el Estado o el mercado o la sociedad más formal dejan de entregar expectativas a los jóvenes, que son, por ejemplo, las de los mercados informales. Claro. Que te pueden decir, bueno, sí hay un camino muy lucrativo y muy claro con el narcotráfico, con el crimen organizado, con otro tipo de instancias que también toman de alguna manera o pueden tomar la posta de entregar expectativas que sí son importantes a los jóvenes. Es la asfixia promocional que decía, te sale por ahí, por ese soldado, o te sale por el otro soldado. Porque en ambos casos estás renunciando propiamente a la promoción y estás ganando en cambio también un salvarte del jornal. Y pagando a cambio tu presencia. Te corporativizas, digamos, te haces de la institución. Acá o allá. Le entregas tu vida por el camino bueno o por el camino malo, pero no es casual que a ambos les digamos soldados. ¿Tú refieres al ejército, a carabineros? Gendarme. Siempre ha sido un camino popular de evitar precisamente el jornal, y viendo que no hay caminos de promoción, presos van a haber siempre, gendarme también, o policía, o militar, en fin. Ahora, siempre también estuvo el delito. Y ese es el punto, cómo entendemos la cuestión del narco, cómo entendemos la cuestión del delito, más allá de lo policial y criminal, que obviamente tiene esa dimensión. Quizá la señora Toa ahí sepa mucho más, digamos,
Pero no va por ahí el asunto. Es decir, ¿por qué no hay narco en Finlandia? Bueno, es la densidad de atracción que un conjunto tiene sobre sus jóvenes. La crisis de hegemonía que estamos viviendo, es decir, de falta de cabeza, falta de dirección como sociedad, se juega ahí. Es en lo que los mayores tenemos que ofrecerles como caminos coherentes a las nuevas generaciones. Y no estamos ofreciendo caminos coherentes a las nuevas generaciones. Y si no ofrecemos esos caminos, los estamos desorientando y los estamos dejando ante unos dilemas en que cada quien se afirma en lo que puede y bueno, puede llegar a tomar sentido lo que antes quizás fuera solo transgresión. Manuel, tú decías, antes cuando estábamos hablando, te decía que esta especie de entramado se sostenía con algunos alambritos, por decirlo así, ¿no? Los inmigrantes son uno, la inmigración. Claro, por mucho que haya todo un rechazo social a la inmigración hoy día, efectivamente ellos están aquí en gran medida porque están cumpliendo un rol económico. Lo mismo, claro. ¿Por qué faltan trabajadores en la fruta? ¿No? Ahí hay, digamos, puestos cesantes y jóvenes que tienen que empezar emprendimientos o trabajos informales de cualquier tipo para evitar ir a la fruta. Y lo que la clase dirigente nuestra tiene para ofrecer a los jóvenes es la fruta, el forestal, el salmón, a los pocos afortunados la minería, que tiene su propia brujería, digamos, claro, aparte, y el retail. Claro. Y tú decías, nombrabas tres cosas, la inmigración, el cobre, que lo acabas de nombrar, y las guaguas, o la falta de guaguas. ¿Por qué? Claro, sí, para la teleserie completa, digamos. Es que me impactaba ver cómo en todos los relatos que escuchaba no habían guaguas. Y son personas de 30 años, 28 años, no en todas, pero era... Y cuando aparecían las guaguas, cambiaba la conversación. Porque volvía el antiguo principio de lo que venga, lo que haya. Tú estás entregado, por así decirlo, a otro y ya operas como el jornalero toda la vida. Hay que traer el puchero, digamos. Claro. Eso te disciplina, digamos, de alguna manera en entrar al sistema productivo con lo que te ofrezca. Te introduce el principio de la necesidad. Los otros no, que al mismo tiempo en la impotencia. No tienen casa, no tienen la pareja, por lo tanto, estable allá afuera, no tienen hijos. Y el hijo, no tenerlo les permite, bueno, con los 500.000... por ejemplo, puede haber una persona que gana 500.000 pesos, tiene una hija, una guagua, pero hay 3 personas más en la casa, ¿no? El papá, la mamá, un hermano. Y entre los 4, todos ganando 500.000 pesos, la casa de subsidio funciona. ¿Por qué? Porque no hay pasivos. Si imagínate tú volviéramos a la escena, yo escucho mucho a campesinos de Mayoa, de los años que fueron niños, los 40, eran 13 hijos, con un señor que trabajaba en la casa, la vaca lechera haciendo lo suyo y la mamá magia con la olla y con lo que hubiera. O sea, la crisis de natalidad, que significa que hoy día no hay guaguas, no hay niños, por decirlo así, en Chile, permite de alguna manera que este entramado se sostenga. Está siendo la forma más perversa, si se quiere, del uso del boom demográfico. O sea, el modelo chileno de los últimos 30, 40 años se ha beneficiado del bono demográfico, ¿no? De que es una fase de la transición poblacional en que estamos habiendo mucha mano de obra activa. Claro. Y desde ahí, y eso significa que el sistema encuentra todos los años muchos brazos que están por incorporarse y entonces cosa de ir subiendo los paltos por los cerros o abrir más mall y para atender a los que van a cortar paltos. Y esos son los empleos, irán de aquí a allá. Ese bono está y ha sido parte esencial del éxito del modelo, ¿no? Sumándole la geología y la clorofila, porque más ingeniería comercial puede ser, y punto. Eso genera, digamos, que lo que tenemos hoy día no solamente es que seamos muchos, estemos activos muchos respecto a los pasivos, porque hay pocos viejos todavía con respecto a lo que habrá, sino que ahora también no hay guagua. Entonces, al no haber guagua se transforma en un momento de casi pura actividad. Entonces, con ingresos razonablemente 500, 600 mil pesos, una familia puede sostenerse sin caer en la necesidad urgente, por así decirlo. Si tuvieran 2 hijos, 3 hijos, la conversación sería distinta, ¿no? Claro. Y estaría el alegato. Pero por eso combino yo que son 3 factores, todos freak, como se dice, respecto a esto, ¿no? El cobre, que pone la renta... Si no fuera por el compañero cobre, digamos, y su amigo, el compañero litio ahora, que están haciendo la caja. Porque claro, yo me preguntaba, ¿quién trabaja aquí? ¿Quién está en trabajos que produzcan, no? Porque todo es servicios, claro, pero calibrar no sé qué, pero
producir química, o producir fruta, o producir madera, o producir o servicios empresariales, ¿no? No, es solo administración, comercio, servicios personales. La producción la están poniendo los migrantes, gran parte, en la fruta, en el forestal. Manuel, y da la impresión de que hay cierta comodidad con este estado de las cosas, ¿no? Porque cuando uno ve la discusión pública, claro, se habla de que hay que volver a crecer o que hay que aumentar el crecimiento y se dan un par de recetas mágicas para eso, que bajar impuestos, que recortar el gasto público, que volvamos a crecer a una tasa más o menos razonable, que pasemos del 2 al 3 o al 4, Claro. y da la impresión de que ese sería el problema. Tal cual. Y no lo es. O sea, es lo que puede el sistema político hoy día tematizar. Uh-huh. Yo, de verdad, es un poco, a mí me parece espantoso, digamos, que una sociedad no mire fracturas como esta. Y no pueden mirarla, porque tampoco hay repertorio. Si es casi un ejemplo de Chile, ¿no? Este sistema obviamente está desfondado de sentido. No hay ninguna explicación racional para lo que está pasando. Explicaciones de intereses sí, pero de interés general no. Entonces, pero al mismo tiempo ya sabemos que eso no va, no dura 20 años. No dura los 20 años que ya lleva, diría yo. Sin hacer una crisis de viabilidad, incluso de muchas instituciones, me imagino. Pero al mismo tiempo no hay alternativa. Es lo mismo que Chile. El modelo neoliberal después de octubre se queda sin alma, digamos. Está muerto, no tiene futuro, así como palabra nueva. Y las clases dirigentes desde entonces no nos han dicho nada nuevo. Esto es lo más nuevo que se está hablando. Recuerda tú que lo nuevo que se habló fue mano dura durante un buen rato. Y ahora empiezan a hablar de crecimiento y al 3% y empiezan unos guarismos como si usted fuera un asunto de ajustes puntuales. Y no, en educación al menos no hay ajuste puntual que hacer. Lo decía el otro día, creo, Cristian Beley, con que hemos trabajado juntos estas materias. Esto está desfondado, lo decíamos, ¿no? Y no hay cómo hacer ajustes puntuales. Hay que volver a pensar los fundamentos en lo que estamos. Pero por otra parte no tenemos capacidad de hacerlo ni alternativa. Y hay también un agotamiento de decir, bueno, ¿cuánto tiempo estuvimos, por ejemplo, debatiendo sobre el tema de una reforma educacional? Muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo nos pasamos debatiendo una nueva constitución? Muchísimo tiempo. Sí. Y la sensación general probablemente es que hay una sensación de futilidad, de que no es relevante, de que no se llega a soluciones después de todas estas crisis. Claro, y eso es tal cual se comprueba. Yo lo entiendo como la impotencia histórica frente a nuestras preguntas. Eso no significa que los problemas desaparezcan ni las preguntas tampoco. Lo que sí está claro es que están las preguntas y no sabemos responderlas. Y entre tanto pensamos a la técnica de que haciendo una jugada aquí, reduciendo el gasto público disculpen, ¿van a cambiar o no la matriz productiva? ¿Va a haber o no puestos de trabajo complejos? ¿O solo quieren migrantes que necesitan esto porque vienen saliendo de la pobreza, como nosotros mismos lo hicimos en la década de los 80? Pero los hijos de esos migrantes no van a querer eso tampoco, como los hijos de los temporeros primero no lo quieren. ¿Y por qué habrían de quererlo? Es decir, es la impotencia de todo, pero de la clase dirigente, de poder plantear un modelo de desarrollo en que pueda decirle a los jóvenes, mira, llega a cuarto medio y luego haz esto. Lo tapan de publicidad, pero no son capaces de ir a pararse y decir, haz esto. Esto le dije a mi hijo que hiciera y te lo digo a ti. Mientras no piensen que ellos dirigen una sociedad donde son todos como sus hijos, es que viviremos sin hablar de la sociedad. Porque hablar de la sociedad es como nombrar algo muy peligroso. Porque sí, pues es una sociedad muy peligrosa, parida como está. Manuel Canales, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. A ti, muchas gracias. Un gusto. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Nos acompaña Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, prácticamente todos los datos que existen sobre este tema son datos que han levantado ustedes, así que por eso queríamos tenerte para poder ir más al detalle de qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo describirías tú este fenómeno del desempleo ilustrado hoy día en Chile? Sí, una cifra que a nosotros nos causó gran preocupación fue la que se alcanzó en el dato de hace 3 meses atrás, el reporte de julio en particular, donde la tasa de desempleo de personas con educación superior completa alcanzó el 8,1%,
y eso era un récord histórico sin incluir, por supuesto, el periodo de pandemia, donde, por supuesto, fue mayor en todos los segmentos a nivel generalizado, pero excluyendo la pandemia, era una cifra históricamente alta. Y entonces, obviamente, decidimos profundizar un poco más en este fenómeno. Y ahí descubrimos varias cosas. En primer lugar, que en Chile ha cambiado muy fuertemente la composición de la fuerza laboral en los últimos 15 años. Justamente este año, durante el segundo trimestre de este año, por primera vez en la historia de Chile, la fuerza laboral con educación superior completa superó a la fuerza laboral con enseñanza media completa. Y eso es bien importante porque, en definitiva, cuando tú tienes cambios tan profundos en la estructura de la fuerza laboral, eso necesariamente también afecta, obviamente, los indicadores principales que estamos monitoreando. Entonces, eso significa que cada vez la fuerza laboral con educación superior completa va a tener más incidencia en la tasa de desempleo, en la tasa de participación laboral, en todos los indicadores que estamos monitoreando regularmente, en el empleo. Claro, y coincide entonces que esta fuerza laboral que tiene educación superior completa se convierte en el primer grupo, digamos, el grupo más importante en términos de números, con que el desempleo dentro de ese grupo alcanza también un récord histórico. Exactamente. Entonces, este grupo va subiendo persistentemente. Por el contrario, el que cae es el de personas que no tienen ni siquiera educación media completa, porque obviamente esas son generaciones mayores normalmente, ¿cierto? Que se van retirando de la fuerza laboral, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo, entonces paulatinamente esa fuerza laboral cae y cada vez es menor. Entonces, este grupo sube, pero también había estado subiendo el desempleo y llegó a este récord de 8,1%. Afortunadamente, en los últimos meses ha ido descendiendo algo, pero esto es bien preocupante, ¿cierto? Porque lo que uno pensaba antes es que el hecho de tener esta educación superior completa era una garantía de empleabilidad, ¿cierto? Y de estar bien preparado, pero en realidad cuando uno analiza en todos los segmentos educativos, la verdad es que en todos los grupos más o menos el alza respecto a hace 10 años atrás es más o menos parecida, o sea, en realidad no se ve que esté tan mejor preparado el segmento con educación superior completa respecto a grupos educativos menores. O sea, ¿son niveles de desempleo relativamente similares? ¿Tengas o no tengas educación superior? Claro, eso entonces, y eso ya nos lleva a una conclusión bien importante, ¿cierto? Que aquí hay un problema estructural generalizado, por supuesto, en primer lugar, que ha llevado a que las tasas de desempleo sean mayores para todos los grupos. A mi juicio, el fenómeno primordial que está detrás es la reducción de la capacidad de crecimiento de la economía. A comienzos de la década de 2010, por ejemplo, si uno veía ya sea los datos del Ministerio de Hacienda o del Banco Central, la capacidad de crecimiento de mediano plazo en Chile estaba en torno al 5%. Y hoy día está en torno al 2%. Y de hecho, cuando uno mira los últimos 10 años, la economía chilena ha crecido 2% en promedio. Bueno, y ahí hay una primera paradoja, porque en el fondo el crecimiento económico, todos dicen que depende fundamentalmente que tú lo puedas sostener más allá de un crecimiento en el primer momento que es más fácil, ¿no? De ir aumentando la productividad. Y decimos, bueno, tenemos una masa laboral muchísimo más capacitada, lo estamos viendo con estos datos que son bien impresionantes, tenemos por lo tanto trabajadores más capacitados, eso debería naturalmente aumentar la productividad del trabajo, claro, pero no pasa. Exactamente, al final se empieza a generar un círculo vicioso, ¿cierto? Porque por un lado se ha ido reduciendo nuestra capacidad de crecimiento, pero justamente estamos desperdiciando, ¿cierto? Esta fuerza laboral más preparada. Por un lado, por el mayor desempleo ilustrado, pero también por el fenómeno del subempleo por calificaciones. ¿Qué significa ese subempleo por calificación? Estas son personas que tienen educación superior completa y que en la estadística oficial figuran como ocupadas, pero que ejercen un empleo de mediana o baja calificación. Por ejemplo, una persona que tiene un título universitario y está, por ejemplo, conduciendo en una aplicación de transporte, por dar un ejemplo. Esa persona aparece como con empleo, claro, pero evidentemente no tiene nada que ver la labor que está realizando con la capacitación que tiene, ni con la productividad que podría aportar si es que estuviera en un trabajo que tuviera que ver con lo que él sabe. Exactamente. Entonces, este subempleo por calificaciones, al final del día es un desempleo parcial, porque es cierto que la persona tiene un empleo, pero está desperdiciando parte de su capacidad productiva, no aporta plenamente su capacidad productiva a esa persona en el mercado laboral. Son personas que, por ejemplo, fueron 4 años a la universidad, que aprendieron una profesión y que hoy día están manejando un auto.
o están haciendo las compras del supermercado. Exactamente. Ese es el tema. Entonces, esa persona obviamente reduce su capacidad de generación de ingresos, o sea, tiene impactos bien profundos a nivel de la persona, pero también a nivel de la economía, porque justamente al final del día se está desperdiciando, ¿cierto?, todo ese potencial productivo, y eso significa también crecer menos, porque al final del día, ¿cierto?, mientras más valor agregado se genera en las actividades económicas, más también sube el valor de la producción. Para quedarnos en esto del subempleo, Juan, que es súper interesante porque va más allá de esta cifra del 8%, que es la primera cifra que uno ve en el Zoom directo. Un tema son, claro, estos nuevos empleos tipo aplicaciones de transporte o de compras, etcétera. Es también que dentro de las empresas, mucha gente que sí tiene un trabajo más formal, digamos, con contrato, etcétera, tampoco está trabajando en el nivel en que debería de acuerdo a su formación. Sí, también pasa mucho eso. Muchas personas que hacen trabajos administrativos en empresas. Y de hecho, por eso ahora está ocurriendo algo bien interesante en el mercado laboral. Cuando tú miras la creación de empleo, está liderada por el empleo formal, pero al mismo tiempo está liderada por el subempleo. O sea, y eso es bien importante porque la calidad de los empleos no depende solo de que sea formal o no. La calidad del empleo es multidimensional, no unidimensional. Y hoy día el problema que estamos viendo en la creación de empleo no es un problema de informalidad, que esté liderando la informalidad, sino que es justamente el subempleo. Entonces, claro, ese tipo de trabajos te lo explica, que la persona puede ser formal, ¿cierto? El empleador le está pagando las cotizaciones, por ejemplo, o la persona registra su actividad ante el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, muchas personas que trabajan en aplicaciones dan boleta de honorario. ¿Te fijas? Son formales desde el punto de vista de esa arista, pero están subempleados. ¿Cuánta gente hay subempleada en Chile? Mira, hoy día, si miramos el subempleo por calificaciones solamente, estamos hablando de más de 1.200.000 personas. Más de 1.200.000. Personas ocupadas que ejercen empleos de mediana o baja calificación. Eso es alrededor del 30% de todos los ocupados con educación superior completa. O sea, estamos hablando de una cifra bastante relevante. 3 de cada 10 personas ocupadas con educación superior completa ejerce un empleo que es inadecuado a su nivel de estudio. Y por lo tanto, no solamente esa persona está frustrada profesionalmente, no solo está ganando menos de lo que esperaba ganar, probablemente además teniendo que pagar deudas, ¿no?, por haber estudiado, sino que además como sociedad no lo estamos aprovechando. Exactamente, o sea, es un problema no solo para la persona, que es bastante grave, ¿cierto?, por la dificultad para generar mayor ingreso, porque también está asociado a mayores enfermedades psicológicas, ansiedad, depresión, pero también para la sociedad porque, de nuevo, ¿cierto?, estamos desperdiciando una capacidad productiva de generar mayor valor agregado. Uno aquí siempre se pregunta si es el huevo o la gallina. O sea, el problema es que estamos formando a personas de manera inadecuada porque los formamos en un campo laboral que no es el que corresponde, porque las herramientas que le dan universidades no selectivas, institutos profesionales, centros de formación técnica son inadecuados, porque la educación es mala por una u otra razón, digamos, o inadecuada al mercado laboral, o el problema es una estructura productiva que no es capaz de absorber estos empleados más sofisticados, por decirlo así. ¿Cuál es tu visión? Sí, yo diría que se da un poco de las dos, ¿cierto? Por un lado, efectivamente hay áreas donde no hay suficientemente demanda desde el mundo productivo y probablemente esos rubros no van a repuntar. Ahí hablo, por ejemplo, de áreas como traducción, que uno ve que las tasas de desempleo de ese tipo de profesionales es alrededor del doble del promedio general de las personas con educación superior completa. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con que los cambios tecnológicos van reduciendo la demanda, ¿cierto?, por ese tipo de profesionales. Entonces, la verdad es que ahí hay que pensar en cierto, cómo esas personas pueden reconvertirse, ¿cierto? Por un lado, los procesos de reconversión en Chile son muy costosos porque no hay una institucionalidad que lo permita, que facilite esos cambios. Pero por otro lado, también, por supuesto, la estructura productiva es la que de pronto no aprovecha también ese potencial. Y ahí, por ejemplo, ocurre una paradoja. Por ejemplo, las áreas de servicios personales también tienen alta tasa de desempleo.
Eso me refiero, por ejemplo, a carreras relacionadas al turismo, y Chile tiene un potencial turístico gigantesco, ¿cierto? Pero uno pensaría, son carreras del futuro, ¿no? Como son carreras del turismo. Exactamente. Y la estructura productiva no se ha adecuado, no se ha ampliado. O sea, hoy día realmente este país realmente tiene una capacidad tan grande, podría generar cierto... muchas oportunidades de empleo si aprovecháramos ese potencial, y ahí justamente se podrían absorber en la fuerza laboral estas personas y podrían hacer empleos de alta calificación, ¿cierto? En sus áreas, pero tiene que cambiar en el fondo también la forma en que estamos pensando los empleos que deben ejercer las personas. Ahí hay, por ejemplo, el caso del turismo, que parece un súper buen ejemplo, porque uno tendería a pensar, bueno, tiene todo el sentido que en un país como Chile estemos formando personas capacitadas en turismo, ¿no es cierto? Tenemos las capacidades como país, sin ninguna duda. Tenemos ya la formación profesional. ¿Qué falta entonces? ¿Cuál es el eslabón que está perdido hoy? Bueno, ahí claramente también nuestra capacidad empresarial tiene deficiencias. Por un lado, a veces puede ser que digamos, la clase empresarial, por así decirlo, está demasiado anclada en ciertas industrias y no hay más visión quizás de emplearse. Al mismo tiempo también el tema del apoyo, ¿cierto? Al emprendimiento, porque esto no necesariamente tienen que hacerlo grandes conglomerados económicos necesariamente. Entonces ahí también hay un tema claramente que es de apoyo, financiamiento, ¿cierto? Para este tipo de iniciativa, porque justamente esas personas que hoy día están en estos problemas, ya sea desempleo ilustrado o subempleo por calificaciones, muchas de ellas quizá no es que tienen que tener un trabajo bajo subordinación, quizás un emprendimiento, ¿cierto? En este tipo de rubros donde hay potencial, podría ser justamente la solución. Pensemos, si volvamos al ejemplo del turismo, personas que quizás ya como traductores directamente tal en una empresa ya tienen menos demanda, quizás podrían estar haciendo tour en inglés, ¿cierto? Para ese público, que podría ser muy bien pagado. Personas, por ejemplo, de carreras de historia, lo mismo, podrían estar trabajando en esos rubros. Que también son carreras con muy baja empleabilidad hoy día. Exactamente, guiando circuitos turísticos, pero justamente ahí entonces tenemos por un lado el apoyo al emprendimiento, ¿cierto? Y también la capacitación, diría yo, porque las personas no necesariamente tienen una capacitación para hacer negocios. Entonces, hay varias áreas, creo yo, donde tenemos que trabajar. Y hay en Chile en general una idea bastante rígida sobre todo lo que significa estudiar una carrera universitaria, ¿no? Que tú a los 17 años decides que vas a estudiar, estudias 4 o 5 años, una materia bien específica, tú decías, como historia, filosofía, etcétera, y se supone que debería haber un mercado fundamentalmente académico en ese caso que diera salida a ello. Pero cuando no ocurre parece que es muy difícil, es muy rígido toda la forma de cómo se entiende el empleo todavía en Chile. Claro, yo creo que ahí tú das en el clavo. Yo creo que esa mentalidad todavía está muy presente, que a uno le decían cuando niño, oye, estudia una carrera para que después trabajes toda tu vida en eso, ¿cierto? Y tengas un buen pasar. Bueno, lamentablemente, con la velocidad de los avances, ¿cierto? Cómo cambian las cosas, hoy día la mentalidad en la formación debería ser que las personas toda la vida tienen que estar aprendiendo. O sea, y esto ocurre, yo diría, en todos los rubros, ¿cierto? Uno tiene que estar aprendiendo las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en mi carrera van quedando obsoletas técnicas de investigación, uno tiene que estar aprendiendo nuevas técnicas, nuevos software. O sea, la verdad es que todas las personas estamos expuestos a este cambio, por lo tanto, esa mentalidad de que uno estudia y después trabaja en eso para toda la vida, la verdad es que cada vez va quedando ese concepto, es menos aplicable, ¿cierto? Y las personas tienen que estar formándose. Hoy día, por ejemplo, con la inteligencia artificial, realmente las personas que no vayan aprendiendo y usando estas herramientas a su favor, van a ser superadas por otras personas que sí lo hagan. Entonces, lamentablemente estamos, o quizás para bien, ¿cierto? Pero en definitiva estamos en un mundo cambiante y la verdad es que si hoy día uno no tiene la mentalidad de tener una formación permanente, ¿cierto? Es muy probable que quede desventajado en el mercado laboral. Juan, me quedó dando vueltas lo que
que contabas del turismo, porque es muy contraintuitivo, ¿no? Probablemente muchos jóvenes, de hecho, deciden estudiar turismo porque dicen, bueno, aquí sí hay un futuro muy asegurado con respecto a otras carreras que se ven como más antiguas o con menos mercado. ¿Qué pasa en otras carreras? Por ejemplo, gastronomía, que también uno pensaría, bueno, también es una carrera que sin duda va para arriba, con un mercado creciente donde va a haber mucha empleabilidad. ¿Pasa eso? Mira, en parte es cierto, uno pensaría que si se expanden ciertos rubros, eso también podría ampliarse, ¿cierto? Pero en definitiva, claro, uno ve en ese tipo de carreras una tasa de desempleo y de subempleo por calificaciones muy altas. En gastronomía, por ejemplo. En gastronomía, por ejemplo, porque claro, las personas creen que van a ser el chef de un gran restaurante internacional y sencillamente no hay tantos cupos para ello, y al final esas personas terminan trabajando en algo similar, o sea, dentro del rubro, pero no ejerciendo un empleo de alta calificación. Por ejemplo, un chef propiamente tal se considera en el clasificador de ocupaciones como una ocupación de alta calificación por el nivel de complejidad, por la responsabilidad de sus tareas. En cambio, por ejemplo, un cocinero que no es el chef, sino que un cocinero normal del equipo, ya pasa a ser una ocupación de mediana calificación, porque no es el que lidera el equipo, no tiene las responsabilidades de liderazgo. Un cocinero de comida rápida, por ejemplo, se considera una ocupación de baja calificación, porque es mucho menos todavía, ¿cierto?, el nivel de valor agregado que se genera en esa ocupación. Entonces, ese es el tema. O muchos trabajan de garzón, porque al final encontraron que un compañero, ya mira, yo no hay puesto para ser chef, pero sí tenemos puestos de garzón. O terminan trabajando en aplicaciones, ¿cierto?, de comida, que cocinan en sus casas, ¿cierto? Pero al final todo eso termina siendo un subempleo por calificaciones, porque en definitiva la persona hizo una carrera, ¿cierto? Estudió una carrera profesional, la terminó y en definitiva está ejerciendo un empleo de mediana o baja calificación para el que no era necesario tener esa formación de todos esos años. Y acá, por lo tanto, hay una crisis de expectativas con respecto a lo que las personas creyeron o lo que se les prometió de alguna manera socialmente cuando decidieron matricularse en una carrera larga, tomar deuda muchas veces para poder pagarla, con respecto a lo que van a encontrar luego cuando salgan al mercado laboral. Bueno, esa es yo creo, desde el punto de vista social, para mí, yo creo que esa es la gran preocupación que tengo respecto a esta problemática, porque, como hablábamos al principio, esta fuerza laboral es la que va en aumento y sigue creciendo y va a seguir creciendo. Entonces, si estos problemas siguen igual, ¿cierto?, si no los empezamos a abordar, entonces efectivamente va a haber una frustración creciente, que cada vez más personas, ¿cierto?, van a tener estas frustraciones. Y lo que pasa es que, claro, si uno mira las políticas de empleo, si tú te fijas, siempre van dirigidas a grupos con menores ingresos, ¿cierto?, con menores niveles educativos, que está bien, porque obviamente son grupos más desaventajados. El tema es que como esa fuerza laboral está cambiando tan aceleradamente y hoy día tenemos este otro grupo que es el mayoritario en Chile, una cosa no quita la otra, ¿cierto? No quiere decir que no sigamos ayudando a personas que tienen menores niveles educativos o que tienen bajos ingresos, pero claramente no podemos desentendernos de las dificultades que hay en este segmento. Entonces, ahí por un lado tenemos que abordar el tema de la coordinación, por un lado, entre el mundo productivo y la oferta formativa, ¿cierto? Y ahí el Estado claramente tiene una ventaja en poder tener este rol coordinador, que en definitiva se produzca un diálogo más cercano, ¿cierto?, entre las instituciones que forman y la real demanda del mundo productivo. Y por otro lado... Ahora, Juan, perdona, pero ahí también tiene que ver con los incentivos que tengan estas instituciones, porque si siguen entrando estudiantes a una carrera, si siguen pagando lo que hay que pagar, sea con CAE, sea con algún tipo de crédito, etcétera, bueno, para las instituciones el incentivo de seguir brindando esa carrera está, finalmente no va a ser su responsabilidad que pase con ellos luego en el mercado laboral. Claro, y eso yo estoy de acuerdo, pero ahí ese era justamente mi segundo punto. Yo creo que hay un déficit de información en esto que es bastante serio. Hoy día las fuentes de información con las que contamos son muy limitadas. Por ejemplo, el portal mifuturo.cl, que es el principal donde los estudiantes revisan las características en materia de empleabilidad que van a tener, las carreras que van a estudiar, tienen indicadores como la empleabilidad del primer año,
que tú basta con que tengas un empleo donde ganes el ingreso mínimo para ser considerado en esa estadística de empleabilidad. Y obviamente, justamente eso es lo que estamos hablando. O sea, lo que hablamos al principio, el ingeniero que sale de la universidad y al año está manejando un Uber, claro, aparece check como exacto, empleado. Va a aparecer check. En el porcentaje de empleabilidad de su carrera está bien. Exactamente. Entonces, obviamente son pésimos indicadores y debemos tener indicadores como la tasa de desempleo, la tasa de subempleo por calificaciones, que son los indicadores reales que tenemos que estar monitoreando. Ahora, para eso, obviamente se necesitan recursos, porque hoy día nosotros, esto que yo te estaba comentando antes, lo sabemos a nivel de área agregada, ¿cierto? Con encuestas de hogares, pero aquí claramente se necesita destinar recursos para hacer una investigación con buenos indicadores laborales y tener esa información fidedigna, porque al final, para poder efectuar políticas justamente y hacer correcciones, siempre tú necesitas la información, y hoy día esa información es de muy mala calidad. Juan, hablábamos de cerca del 8%, que llegó hasta el 8,1% en el momento peak de este año, el desempleo de personas con educación superior completa. ¿Qué pasa con los jóvenes con educación superior completa? En ese segmento, ¿cuáles son las cifras? No, es mucho más alta entre los recién egresados, porque ahí estamos hablando de cifras más cercanas al 20%. De personas que tienen su título. Claro, o sea, personas menores de 30 años con educación superior completa, ahí se dispara, porque lo que pasa es que ahí eso se mezcla con el problema que tienen todas las personas jóvenes, ¿cierto? Que es los problemas de falta de experiencia, ¿cierto? Nuestro sistema educativo, que es secuencial, ¿cierto? Y no tiene, a diferencia de países como Alemania, ¿cierto? Suiza, Dinamarca, que esas personas tienen formación en el trabajo antes de egresar de la formación, digamos, formal. Parte de la formación profesional, técnico-profesional, es comenzar a trabajar. Exactamente. Las personas en esos países, las tasas de desempleo de los jóvenes son mucho más parecidas al promedio, porque justamente no tienen este problema de la falta de experiencia. Y en casi todos los países, lamentablemente, la tasa de desempleo juvenil es más alta que el promedio, porque tienen sistemas de educación que son secuenciales. O sea, tú solo empiezas a adquirir experiencia laboral después que terminaste toda tu educación formal. Bueno, entonces en el caso nuestro, que es un sistema de educación secuencial donde ocurre eso, entonces se mezcla por un lado los problemas que están ocurriendo en el segmento de educación superior completa, pero además sumado con el problema de la falta de experiencia. Bueno, perdona, es que esto lo vengo de esta idea, por ejemplo, y se pone siempre el ejemplo de Alemania, ¿no? Que la formación técnico-profesional va paralela, digamos, con la experiencia laboral. O sea, yo el ejemplo de Alemania lo vengo escuchando hace por lo menos 15 años, que es lo que deberíamos hacer en Chile. ¿Qué pasa? No, yo no estoy seguro que tengamos que replicar ese modelo, porque ese modelo, efectivamente, si tú miras las cifras, las tasas de desempleo de los jóvenes son mucho más parecidas al promedio general. Eso te revela que eso efectivamente logra reducir las dificultades. Ahora, ese problema no son puras, ese sistema no son puras maravillas. Obviamente significa tener que tomar decisiones mucho a más temprana edad, ¿cierto? Respecto a qué tipo de educación van a elegir las personas. Entonces, yo no digo que necesariamente uno deba adoptar ese sistema, solo hago el punto que el hecho de tener sistemas de educación secuenciales genera el problema de la falta de experiencia y que los jóvenes tengan tasas de desempleo más altas. Entonces, quizás podría resolver ese problema, pero quizás podría generar otros. Entonces, yo creo que más que lo que hay que aprender de eso, sí, es que definitivamente, no sé si hay que tener un sistema de educación dual generalizado. Obviamente hay sectores que sí es valioso que exista, ¿cierto? Que hay personas que tengan esa formación durante la enseñanza media, ¿cierto? La educación técnico-profesional de enseñanza media. Pero yo creo que lo que sí hay que aprender es que de todas maneras tenemos que mejorar, por ejemplo, nuestros sistemas de práctica para que sean mucho más beneficiosos, ¿cierto? Que hayan algún tipo de acercamiento durante las carreras, ¿cierto? O incluso durante la enseñanza media a que las personas ya tengan algún tipo de experiencia. Juan, miramos el tema por carreras, ¿no? Hablábamos de carreras que tienen empleabilidad muy baja. ¿Qué tan relevante es
la institución a la que vas. ¿Es ese un punto fundamental de si, por ejemplo, se estudia una carrera universitaria en una universidad de las selectivas, tradicionales, por llamarlo de alguna manera, o en las no selectivas? ¿Tiene una influencia muy grande luego en el empleo y en evitar el subempleo? Claro. Bueno, eso es algo, por ejemplo, que no podemos saber a nivel de detalle justamente porque no tenemos información a nivel de encuestas de hogares. Y por eso es que digo que necesitamos que se destine financiamiento para hacer un buen estudio que justamente uno pueda desglosar por este tipo de características. Lo que sí te puedo decir, con los datos que sí tenemos disponibles, es que la tasa de desempleo sí es más alta entre las personas que tienen superior completa, pero en un instituto profesional o centro de formación técnica. O sea, de todas maneras, las personas de universidades tienen una tasa de desempleo menor en comparación a la superior técnica profesional. Y el subempleo, ahí sí hay mucha diferencia porque efectivamente el nivel superior técnico tiene una tasa de subempleo mucho más alta que la universitaria completa. Entonces efectivamente muestran peores indicadores en este momento la educación superior técnica profesional. Juan Bravo, muchísimas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Encantado, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este capítulo de Lo que Importa, hablando del desempleo y del subempleo ilustrado. Una de esas grandes tendencias que están en el fondo de la discusión, que muchas veces no hay espacio para tratarlo en el día a día, pero creo que es un tema que vaya que importa, porque tiene que ver con las grandes transformaciones estructurales que ha vivido nuestro país en las últimas décadas y que tienen efectos muy concretos sobre la vida de millones de personas. Te recuerda que el lunes vamos a estar con otra edición de Animales Políticos con Cristóbal Belolio. Nos estamos acercando ya a pasos acelerados al día de la primera vuelta, así que hay muchísimo que conversar esos días lunes, el martes con una nueva columna en video y el miércoles con otro tema que importa. Es nuestra oferta de la semana aquí en la casa editorial Lo que Importa cuando ya nos acercamos al final de este año 2025. Que estés muy bien, nos vemos la próxima semana conversando en profundidad sobre otro tema que importa. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor.